Enfermedad física. Este relato está basado en hechos reales, por lo tanto, para mantener el anonimato de las personas involucradas, se les cambiarán los nombres, así como algunas locaciones donde se desarrollaron los hechos. Se recomienda discreción, ya que los temas que se tratarán pueden ser sensibles para algunas personas, y no se recomienda hacer el uso de ninguna de las técnicas descritas sin supervisión de algún experto. Cierren sus ojos y déjense llevar, abran su mente y su imaginación, que yo, Teoticli, los llevaré de la mano. La historia que les voy a platicar es real, porque yo la viví. Hace 30 años, uno de mis hermanos conoció a las nahualas. Él tenía muchos problemas físicos, debido a que sufrió una caída. Él me platicó que después de ir con ellas, se había sentido muy bien, como nuevo. Yo lo escuché, por lo que le dije, ¿en serio? Él me dijo, sí, hermano, ¿por qué no vas a verlas? En mi interior pensé, soy egresado de la UNAM, creemos en la ciencia, creemos en los médicos, en las cosas palpables y creemos en algo que está sustentado en bases físicas, químicas, metodológicas y de experimentación. Yo respetaba a mi hermano en su forma de pensar, porque lo quiero mucho. Lo importante era que él se sintiera bien. Si él estaba a gusto, adelante, pero yo no. En diversas ocasiones me volvió a repetir que quería que yo conociera a las nahualas. Soy el cuarto hijo de 11. Mi madre siempre se esforzó porque todos termináramos una carrera. Mi madre, admirable y trabajadora, y siempre quitándose el taco de la boca para dárselo a alguien más. Yo fui un niño normal, jugaba, nadaba, yo no tenía ningún problema, era feliz, pero a los 10 años se me comenzó a desarrollar una protuberancia en el labio y mi madre, siempre atenta, siempre cuidando de los suyos, me llevó al médico. Me llevó a ver qué estaba ocurriendo con mi labio. Fuimos a varios médicos especialistas y me decían que esa bolita era muy difícil de extirpar sin tener una solución en la parte neurológica, maxilofacial o en la parte de la angiología. Mi madre hizo todo lo que estuvo en sus manos, hizo todo lo posible. Yo seguí creciendo, seguí estudiando. Al llegar al CCH, ahí conocí a la que ahora es mi esposa. Ella siempre ha sido una persona que me impulsa, una persona con la cual siempre puedes contar. Hemos hecho siempre buena química, ella y yo. Mi labio cada vez se hacía más grande, la protuberancia llegó al grado de ser del tamaño de una canica que le llaman bombacha. Aprendí a esconderla metiéndola dentro de mi boca para que no se viera. Eso no me detuvo y terminé mi licenciatura con una vida normal dentro de lo que cabe. Al casarme, conversé con mi esposa acerca de la protuberancia. Por el miedo a que esta enfermedad fuera hereditaria, decidimos no tener hijos. Creo que es esa parte que hoy en día pienso, en sí si hubiera ido antes, pero lo hecho está, y hay que seguir la vida. He aprendido a tomar un lápiz y un papel, escribir lo vivido día a día. Nos ayudan a sentirnos fuertes con el ánimo de vivir día con día. Después de un tiempo conocí a las nahualas en una fiesta de mi hermano y ahí pude observarlas, conversar. Al hacerlo me di cuenta que eran personas serias, que eran personas que no tenían la mínima idea de querer mentir a la gente. Yo pensé mucho en ir a verlas, al ver que mi trabajo tiene que ver mucho con arqueólogos, historiadores. Entonces, al platicar con una amiga mía del trabajo, ella me decía, fíjate que hay doctores de campo que son muy buenos y que tienen sus propios medicamentos, que son milenarios, que siguen curando a la gente. Cuando perdemos lo que somos, lo que queremos, recurrimos a esas personas porque no encontramos respuesta a la medicina de hoy en día. También es una parte de retomar nuevamente esa cultura, porque es la historia de México donde entregaban de raíces, flores, plantas y al unirlas se hace un medicamento. Como ejemplo, la ampicilina se hizo de un pan podrido. La medicina natural está en nuestro hermoso México. Ahí comenzamos a platicar y formándonos un debate con otros compañeros donde se mencionaban los remedios de abuela, la señora que formaron buenos hijos, al anciano que curaba los huesos, que había olvidado mucho a nuestras raíces. Mi hermano no dejaba de insistir de que yo debería ver a las nahualas y bajo estos argumentos determiné asistir y le dije a mi hermano, ok, sácame una cita con ellas. Una vez ahí en su consultorio entré y me imaginé muchas cosas, pero era un consultorio normal, una Virgen de Guadalupe. Ese día tenían un mural que era para las mujeres
mexicanas, sobresalientes durante toda nuestra historia. Y ese mural tenía a la Güera Rodríguez, que tuvo un papel importante en la Revolución, Matilde Montoya, la primera médico de México, Elia Bravo Olis, la primera bióloga titulada Eva Ramón Gallego, científica del IPN, que logró eliminar al 100% del virus del papiloma humano, Elena Rey Gabas, reconocida como mejor chef latinoamericana en 2014. Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras, y tenían una pequeña biografía de cada una de ellas y se me hizo interesante. Al entrar me dijeron, siéntate. Después comenzamos a platicar de muchas cosas y cuando ellas me dijeron, vamos a ver lo importante, la protuberancia de tu labio, la revisó, la vio y ellas me dijeron, tu problema tiene que ver con los vasos sanguíneos, están muy débiles las paredes y eso hace que el fluido sanguíneo se estacione allí. Yo debía tener muchos cuidados, trataba de no rasurarme con muy seguido, tenía muchos cuidados en la cara porque llegaba a la parte donde si me tocaba había sangrados en mi labio, el cual no paraban, eran sangrados muy fuertes. Una de ellas agarró una bolsa de papel y le puso unas hierbas, me dijeron, vas a hervirlas en agua, las vas a dividir en 3 tomas. Yo me sentía sumamente cómodo. No sentía algo fuera de lo normal. Una vez que comencé a tomarme la medicina, pasaron 3 semanas y mi esposa le dijo, ¿ya te fijaste? La bolita de tu labio está desapareciendo. Yo fui corriendo al espejo y noté que la protuberancia había disminuido al 30%. Esa semana en el trabajo tuve un sangrado. Enseguida le marqué a una de ellas y ella me dijo, no te preocupes, tienes a la mano bicarbonato de sodio y limón. Vas a hacer una pasta con ambos y las vas a poner en tu labio. Hice la pasta en menos de 5 minutos, pero paró el sangrado, pero siempre me preocupaba porque me duraban 30 minutos, no era alarmante, pero sí era continuo. Después le marqué, le dije que quedó bien. La siguiente semana tuve uno en mi casa y le marqué de inmediato y me dijo, ¿tienes cebolla en tu casa? Le dije que sí. Ella me dijo que quería la telita de la cebolla, no una capa, la telita. Y lo noté por primera vez. Hice de nuevo lo del bicarbonato y como tela de curita me dijo que lo pusiera y quedó muy bien. Volví a su consultorio y noté que cada semana me cambiaban el medicamento, que son por base de hierbas. Pasaron 3 meses y me dijeron, hasta aquí te voy a dar la medicina. Y yo les pregunté el por qué, si aún no desaparece. Y me explicaron que si seguía dándome, se quitaría la protuberancia, pero mi piel de mi labio quedaría colgando entonces. Al llegar al seguro me dijeron los doctores que había tenido la oportunidad de estudiar un caso como este. El director mandó a llamar al cirujano plástico, a un maxilofacial, porque curiosamente estaban conectados a la mandíbula, cerebro, y ellos vieron que traía colgando el labio. Hicieron estudios pertinentes. Marqué a las nahualas y les dije que ya tenía la fecha de la operación y ellas muy seguras me dijeron, tu operación va a durar 3 horas y media, cuando ellos me habían dicho que iba a durar mucho más. Muchos especialistas habían calculado 9 horas de operación. Recuerdo bien que cuando desperté, al ver a mi esposa me dijo 3 horas y media, le atinaron y pensé, no, ellas no atinan, ellas lo saben. Yo les comentaba a ellas que debí haberlo hecho caso a mi hermano y ellas me dijeron, no te preocupes, hace 30 años la medicina no estaba tan desarrollada como ahora. Si hubieras atendido antes, hubiera quedado flácida tu piel y que Dios tiene el tiempo para todos. Hoy en día vuelvo a regresar a la oficina de mi trabajo. La mayoría de mis compañeros no se dieron cuenta del cambio, pero una amiga mía me dijo que, ¿qué te hiciste? Te ves muy guapo. El día de hoy, ¿qué te hiciste? Y dije, nada. Se acercó para decirme, wow, tu labio quedó muy bien. Y como dicen las nahualas, hay 3 tipos de enfermedades, las espirituales, físicas y las psicosomáticas. La que yo tuve fue una enfermedad física. Este fue mi relato. Aquí vemos que realmente esta persona, por haber sido estudiada, por haber tenido unas bases muy prácticas, científicas, él no permitía que más allá de médicos
normales como en este caso angiólogos, muchos especialistas solamente lo vieran, pero al acercarse y con la confianza, esa parte empezó a cambiar en él. Él no veía más allá de lo que solamente podía tocar por su educación, pero realmente él se dio cuenta que había algo más allá de solamente lo físico, sino también lo espiritual. Entonces el depositar esa confianza fue una de las bases que nos dio a nosotras para poderlo ayudar. ¿Tienen algo que agregar? Sí, pues aquí es muy importante lo que menciona, ¿no? Se, se animó a venir con nosotras hasta que lo escuchó de otros profesionistas, ¿no? Realmente no se dio la oportunidad desde un principio cuando su hermano se lo mencionó, porque no tenía esas bases, ¿no? Yo creo que creía que éramos personas que no habíamos estudiado y nosotras realmente las tres tenemos una carrera y somos del Instituto Politécnico Nacional. Entonces es algo que nos hace sentir orgullosas, pero también nos hace sentir orgullosa la parte de que somos médicas de campo, ¿no? El hecho de no olvidar nuestras raíces es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa, porque tenemos muchos medicamentos que son las hierbas que han ayudado a muchas personas. Si no ayudaran a las personas, pues no lo seguiríamos haciendo, ¿no? Y es algo que se ha hecho ya por muchos años, no es algo que nosotras venimos a inventar. Entonces, el hecho de que una persona muy cerrada en ese sentido hayamos hecho hacer crecer su fe, porque realmente sí tenía fe, pero ni siquiera sabía que la tenía, es algo que pues me siento muy orgullosa de que una persona como él ahora sea muy cercano a nosotras. No sé qué más quieran opinar. Pues muchas veces la medicina alópata, pues sí funciona, ¿no? Pero igual, o sea, a veces arreglamos algo y descomponemos otra parte, ¿no? A veces con la medicina alópata. Depende del tiempo el tiempo de prolongación o el tiempo en el que usemos la medicina, pero pues la medicina natural es una de las ventajas que tiene, ¿no? La medicina homeópata tiene esas ventajas de que pues el cuerpo, al ser algo natural, pues lo va a ir eliminando naturalmente todo lo que haya quedado, las toxinas o no. Toda esa parte entonces la va a ir eliminando, ¿no? Más fácil, es más natural y a lo mejor el proceso sí es mucho más largo porque pues es lo mismo las dosis y demás. Al ser más natural puede ser que no tenga un efecto inmediato, ¿no? Pero con el uso prolongado y el proceso que se debe llevar, pues esta medicina va a ir funcionando. Esa también es una de las partes. ¿Qué más? Pues que somos ricos, México es rico en todo lo que es la medicina herbolaria. Nuestros hermanos que vemos afuera de algún mercado o en muchos lugares, de hecho cada mercadito local pues tiene alguien que se dedica a todo lo de venta de hierbas, ¿no? Y esto es milenario, o sea, realmente no conocemos en su totalidad, en todo lo que nos puede ayudar todo este medicamento, porque se va convirtiendo en un medicamento, no solamente son hierbas, no solamente es nada más están ahí, no, esto en dosis adecuadas pues es medicamento y no nos damos cuenta de eso hasta que empezamos a estudiar todos los beneficios que tiene toda esta herbolaria, todos estos extractos, y México tiene gran cantidad de este medicamento, nada más que se ha perdido a través del tiempo y cada vez son menos nuestros hermanos herbolarios, ¿no? Y entonces, pero también es triste que de otros países vengan y pues quieran patentar o quieran llevarse todo este conocimiento, ¿no? Todo lo que tenemos en este México tan querido, tan amado, que este conocimiento se fue perdiendo. Entonces, ellos han retomado esa parte y nosotros como mexicanos pues deberíamos de conocer aún más. ¿Por qué? Pues siendo mexicanos. Entonces, muchas personas sí han logrado sacar todo ese conocimiento milenario. Entonces,
estamos rescatando toda esa cultura, todas esas bases que tenemos, y entonces somos muy ricos, muy poderosos en ese aspecto, y a nivel mundial me atrevo a decir, porque aunque han desaparecido ya muchas hierbas y muchos extractos que utilizábamos, todavía seguimos conservando esa parte, sí tenemos muchos más. ¿Quieren agregar otra cosa, hermanas? Pues sí, es importante mencionar eso, ¿no? Estamos rescatando y pues hay que aprovechar todos los recursos naturales que tenemos aquí en México. Y no solamente es esa parte, ¿no? Somos médicas de campo, pero también había las casamenteras, hacían una parte mágica, maravillosa, llena de amor, y es algo que me gustaría que tú, Teoticli, nos platicaras, porque tú eres una maestra en todo eso. Yo considero que no hay alguien que te gane en ese ramo, entonces sí me gustaría que nos platiques un poco al respecto de… Sí, antiguamente, bueno, las casamenteras, aparte de guiar ese lazo que había entre un par de personas, también nos guiaba por el mundo de la extracción de todos los medicamentos en las hierbas, y entonces pues se utilizaba morteros, se utilizaba todo ese tipo de métodos para poder extraer todo lo bueno de nuestras hierbas, nuestras raíces. Entonces es infinidad. La casamentera, aparte de dedicarse a unir personas, y esto se hacía de manera muy tradicional entre, bueno, astrológicamente, y también se hacía ahora lo que llaman actualmente carta astral, ¿no? Para que se viera si esas personas iban a ser o no compatibles. Entonces, en nuestra sociedad no había divorcios. ¿Por qué? Porque las casamenteras se encargaban de toda esa parte, eran muy cuidadosas, no podías equivocarte en ese aspecto de poder juntar a las parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a estar de por vida y eran personas que sí estaban juntas. Y les vuelvo a repetir, no podías equivocarte, por eso desde que nacías ya tenías destinado que ibas a ser una casamentera, aparte de unir también esa parte médica de poder extraer todo lo bueno de nuestras raíces, de nuestras plantas, de nuestros árboles, y toda esa parte del cultivar, o sea, era todo un proceso, no solamente era y el conocimiento, el experimentar, y era esa parte de ser casamentera, pues también era muy laborioso, era un proceso, sí, y más adelante explicaremos esta parte, ¿no? Solamente les adelanto que era muy cuidadoso, era muy delicado el tener que unir parejas. ¿Por qué? Porque era una gran responsabilidad para una casamentera, el que tú no podías fallar, tú no podías decir, es que me equivoqué, no, eso te podía costar hasta la vida. Y era todo un proceso desde el olor, desde el vendar a las personas que iban a hacer, era un periodo, no se hacía, ay, pues hoy me quiero casar, no, era desde que nacías hacer una carta astral, si era o no compatible con la otra persona, y de ahí era una edad, una época donde se reunían a todas las personas de esa edad, se les formaba, se les cerraba, por decirlo así, los ojos, se les ponía una venda, y era el olor, era el saber si esa persona te agradaba. Ahora ya le llaman de otras maneras, ¿no? Que es las hormonas, ferormonas, todo eso ahora ya le llaman de otra manera, pero ya en la antigüedad practicábamos todo eso, el conocimiento de las parejas. Entonces, era una parte de las casamenteras, es algo muy interesante y que veremos más adelante. Igual aparte de casamenteras, pues eran parteras, ¿no? Y
ellas tenían una estrecha relación con la vida y pues los decesos, ¿no? También. Otra parte a retomar es que muchas de las plantas, hierbas, flores que se conocían antes, pues las han cambiado de nombre, ¿no? Llega un momento en el que pues se conocía como otra hierba y ahora ya le llaman diferente y hasta le cambian el origen y demás, pero eran hierbas que ya se ocupaban, pero a veces también eso es la parte como complicada, conseguir a veces las hierbas por el nombre, porque a veces, pues a veces no están extintas, pero les cambiaron el nombre. Y dependiendo la zona. Y dependiendo la zona, pues son diferentes sus especificaciones, su efectividad, pero pues hemos ido consiguiendo el nombre de algunas de las hierbas por como las conocen ahora, aunque anteriormente pues sí eran a lo mejor muy, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la bardana, pues antes le decíamos raíz de ombligo, ¿no? Por como al cortarla se forma como un ombliguito, como un huequito, entonces pues ahora ya no se llama así, ¿no? Y también conseguir el cómo ha cambiado todos los nombres es lo que más o menos se complica, ¿no? Pero al fin y al cabo todo esto natural pues hace algo que es un medicamento, ¿no? No es un té, es un medicamento que va a ayudar y pues en este caso era una enfermedad física, entonces para las enfermedades físicas pues remedios físicos, ¿no? No es algo como que tú le puedas hacer a lo mejor algo espiritual o psicosomático, ¿no? Es algo físico y eso se tiene que arreglar con remedios físicos. Igual otra parte que creo que se ha olvidado mucho en la sociedad es pues lo que decían antes las abuelitas, ¿no? Por ejemplo, lo de no salgas en día de eclipse si estás embarazada, cosas así, ¿no? Que a veces ya hasta pensamos que es mito, ¿no? Bueno, algunas cosas sí no son tan verdaderas y otras cosas sí son muy verdaderas, ¿no? Y sí realmente tienen un impacto en la vida de las personas. Así es, bueno, en la actualidad se ha perdido mucho los remedios de las abuelitas, ¿no? O sea, ya por lo mucho de que las personas se quieren hacer muy cultas o son personas de mucha ciencia, lo han olvidado, pero realmente si lo llevan a la práctica, realícenlo y van a ver que muchas cosas sí sirven. Entonces son ese tipo de cositas que no podemos perder. Y como mencionan, ¿no? Por eso lo hemos dicho, hay 3 tipos de enfermedades. La enfermedad física, que es la que está dañando a tu cuerpo, la enfermedad espiritual, que es cuando alguien te quiere hacer algún tipo de maldad, y la enfermedad psicosomática, que nuestra mente es muy poderosa, ¿no? Y muchas veces juega con nosotros. Entonces, es esa parte. También ayudamos en todos esos ramos, en todos esos sentidos. También otro punto importante es que a veces una enfermedad espiritual trasciende a una enfermedad física, porque tú al no sentirte bien, el cuerpo al sentirse, tu mente al sentirse quebrada y demás, pues vas generando que tus defensas bajen. Entonces al bajar tus defensas vas adquiriendo una enfermedad física y a veces esa enfermedad espiritual empieza a dañar también el cuerpo, ¿no? Y esas son las veces en las que pues el proceso de recuperación es más largo, en el que sí les tenemos que pedir que vengan más veces para que el cuerpo esté bien y nosotros podamos desalojar esa enfermedad espiritual, porque pues a veces si el cuerpo no está bien no podemos retirar esa enfermedad porque puede pasar algo peor con la persona que viene. Entonces a veces también las enfermedades espirituales tienen que ser atendidas con remedios físicos porque el cuerpo se empieza a dañar. Sí, yo les invito que realmente se involucren, investiguen sobre volver a los orígenes. ¿Qué son los orígenes? Pues que la gente en nuestro pasado, nuestro México antiguo, nuestro México prehispánico, realmente se curaba, se aliviaba, se regía por todas estas hierbas, por todos estos extractos, estas flores, estas plantas. Entonces, mucho de eso lo ha tomado la medicina alópata, ¿no? Y es esa parte que la medicina alópata pues te ayuda por el momento, pero después te va perjudicando en otras partes de tu cuerpo. Entonces los invito a que realmente investiguen, conozcan todos nuestros orígenes prehispánicos y todo lo grande que tenemos en nuestro país y que muchos otros países quisieran tener y nosotros realmente no le damos la importancia. Involúcrense, investiguen esa parte de todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros, que es una cultura realmente vasta. O sea, somos riquísimos en esa parte. Igual cabe destacar que a lo mejor algunas de las cosas que encuentran como supersticiones o como remedios de la abuelita, pues esas
algunas cosas de esas, puede ser que no sean 100% reales, porque recordemos que al haber una conquista imponen también ideas y demás, y pues a veces las cosas que se tenían y se sabían se malversan un poco por esta influencia, ¿no? Y también esa parte es que pues todos los remedios que se tienen y demás se fueron pasando de boca en boca, ¿no? También muchos relatos, mucho de la cultura se fue pasando de boca en boca, ¿no? Fuimos una cultura que no se dejó pues como conquistar al 100%, y pues fuimos racios en esa parte de que pasemos lo que fue lo que los ancestros dejaron, ¿no? Y se fue pasando de boca en boca, pero también pues, al ir pasando de boca en boca puede ser que algunas cosas se distorsionen un poco, ¿no? Por eso a lo mejor no todos los remedios funcionan, ¿no? Por eso hay que estudiar y hay que ir viendo qué es lo que con experimentación, que bueno, la experimentación la tiene el ser espiritual ya, él nos ayuda a que nosotros podamos desarrollar toda esa parte. Así es, y por último recordar que cualquier enfermedad, cualquiera de estas enfermedades llevan un proceso, ¿no? No es que vayan a una sesión y ya en esa sesión vaya a quedar, no es así, todo lleva un proceso, todo lleva un tratamiento y hay que respetar ese proceso y ese tratamiento. Hay una niña que nos vino a decir, ¿no? Es un 50-50, el 50% nosotros nos encargamos de darles el medicamento o de darles de la ayuda espiritual y de ustedes depende el otro 50%, ¿no? Que hagan lo que les decimos, que tomen el medicamento como les indicamos, para que las cosas salgan bien y salgan más rápido, pero no es cuestión solamente de magia, es un proceso, es un tratamiento como cualquier enfermedad. Entonces… Sí, es esta parte, ha ido, todo esto que decimos de lo tradicional fue de boca en boca, relatos orales, o sea, fue así porque existía todo esto en códices, que se han encontrado algunos, y que otros han sido no bien interpretados, pero existían aún muchos más. Quiere decir que la riqueza de nuestro pueblo era infinita, pero al llegar la conquista, bueno, los españoles, es esa parte, ¿no? Que desaparecieron, quisieron decir lo que vale es lo que nosotros traemos, pero ellos lo único, bueno, traían muchas enfermedades, aparte de muchas cuestiones en su cabeza, pues es esa parte, ¿no? Que nosotros en esta ocasión queremos hacerles notar que es la riqueza de todos nuestros medicamentos. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este relato, espero que tengan muchas dudas, escríbanos sus preguntas. Algo que mencionó muy importante Teo rápido es sobre la parte de las cartas astrales, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa el saber su carta astral, mándenos mensaje y hacemos un video para abordar todo ese tema porque es un tema bastante amplio. Entonces, compartan, inviten a sus amigos a que vean los videos, denle like y eso sería todo.